Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Me había tardado y de hecho siempre digo, ¿por qué me tardo tanto en sacar los videos? Muchas veces quisiera grabar inmediatamente después de terminar la película, de terminar la reseña, pero en fin, me tardo, pero vamos a hablar de The Smashing Machine, la máquina, esta película que se estrenó hace un par de semanas, sí, hace un par de semanas, protagonizada por Dwayne The Rock Johnson y dirigida en su debut como único director por Benny Safdie. Esta es una película que narra la vida de Mark Kerr, un luchador de artes marciales mixtas que precisamente estaba buscando destacar cuando este deporte estaba de alguna manera evolucionando o se estaba reestructurando en lo que hoy conocemos como UFC, pero ante circunstancias poco favorecedoras, pues él tiene que hacer frente a la derrota y eso empieza a deteriorar la relación con su pareja y todo esto pasa al mismo tiempo que él precisamente busca superarse, busca pues levantarse y demostrar que tiene lo necesario para destacar dentro de esta industria. La película está dirigida por Benny Safdie. Él tiene una trayectoria impresionante junto a su hermano Josh. Se convirtieron en un lapso de 3 4 años en dos de los directores más respetados, aplaudidos y seguidos del cine independiente. Recordar Uncut Gems y Good Time, respectivamente, es hablar de lo que muchos consideran dos de las mejores películas de este siglo y que a su vez les permitieron colocarse como directores interesantes para trabajar y como cinéfilos también queríamos seguir al pendiente de lo que ellos hacen. Tomaron caminos en separado. Sabemos que en algunos meses va a estrenarse Marty Supreme, el debut en solitario de Josh, pero toca hablar primero de Smashing Machine, de Benny Safdie. La película me ha parecido muy interesante y claro, vámonos por partes. Hay que hablar evidentemente que la actuación de Dwayne The Rock Johnson es uno de los valores fuertes de esta película. Me parece que más allá si la nominación llega o no, si recibe reconocimientos o no, sí hay que aplaudir que Dwayne The Rock Johnson se comprometió, se nota el compromiso en la película. En esta ocasión tuvo que subir un poco la masa muscular, ahora sí que el físico lo tuvo que aumentar y aunado a esto tiene también una transformación apoyada por el maquillaje que sin duda eso está muy bien, ahora sí que aprovechado por Benny Safdie y por el propio Dwayne Johnson, que entrega una actuación que se siente, como ya lo dije, comprometida y que transmite pues una sensibilidad que me parece que pocas veces le hemos visto a este actor en la gran pantalla y es algo muy interesante. En general, podría decir que la película se va bajo las reglas o se atañe a las reglas de lo que vendría a ser las biopics, las cintas biográficas, pero al mismo tiempo también es diferente. ¿Por qué? Porque la manera en cómo Benny Safdie deposita la mirada para contar la historia de Mark Kerr lo hace con un enfoque más íntimo y con la intención evidentemente de no solamente recordar lo importante que fue lo importante que fue Mark Kerr para el mundo de la UFC o en general para el mundo deportivo, trata evidentemente de meterse hasta el fondo de las emociones de alguien que por nada más por apariencia, pues parecía ser como el atleta ideal, pero también que era una persona que lidiaba con muchos conflictos internos y el cómo al mismo tiempo, al formar parte de un negocio donde está muy de por medio, estar pues siempre con cierta actitud, él en ese intento pues no permitía que la vulnerabilidad se ventilara, o sea, que no lo mostraba de manera explícita. Él hacía las cosas y trataba de levantarse, pero había puntos, había momentos donde él simplemente no podía y no lo mostraba y era esta incapacidad precisamente de mostrarse así ante su pareja, ante sus amigos y la película en gran medida es ver su recorrido desde cómo definitivamente era alguien que quería entregarse
no voy a decir su arte, pero podría ser alguien que se quería entregar a su profesión, pero que al mismo tiempo tenía, pues, como todos, ¿no? Mucho miedo de saber si es que iba a tener lo necesario para lograrlo. Emily Blunt, que acompaña a Dwayne Johnson aquí, coincido con algunas reseñas que está un poco relegada, que está muchas veces pues no aprovechada hasta cierto punto, pero en general también tiene unos momentos con Dwayne Johnson y es algo que el director lo sabe manejar muy bien, la participación de Emily Blunt en ponerla en escenas donde evidentemente tenemos que ver que Dwayne Johnson, que el personaje de Mark Kerr, pues atraviese por lo más difícil que es pues enfrentar eso, ¿no? Lo que no se dice, pero que es evidente, que es la, la tristeza de no ser suficiente, ahora sí que las circunstancias, las emociones que surgen del fracaso y en ese sentido pues es muy confrontante cada interacción que tiene con Emily Blunt, sí, pero también tiene unos instantes que desbordan calidez, que nos permiten ver una dinámica de pareja interesante. En fin, me gustaría también hablar de que la película es visualmente interesante, como muchas de las producciones de A24, la historia está ambientada entre finales de los 90 y principios de los 2000, y hasta incluso diría que la película parece realizada en ese momento. Y aunado a todo esto, me parece que también lo que es el manejo de cámaras, como el director, como Benny Safdie logra colocar la cámara para captar esos momentos donde la interpretación del actor principal de Dwayne The Rock Johnson brilla, perdón, es donde pues no habla, ¿no? Es donde está él simplemente reflexionando, está callado, o sea, esos momentos me parece que los logra capturar muy bien y es ahí donde nos transmite toda esa parte de la condición humana, el cómo a veces las barreras nosotros las ponemos, el cómo no permitimos que la gente conozca nuestra oscuridad, ¿no? Esa parte que evidentemente todos tenemos, pero que no todos conocen. Eh, Viéndola pensaba en The Iron Claw, esta película con Zac Efron que se estrenó en 2023, o también en The Wrestler con Mickey Rourke, ¿no? Esta historia de un luchador que está como ahora sí que como en sus últimas y que quiere tener como la gran oportunidad. Aquí algo interesante es que esta película te plantea que la derrota, que la caída del deportista, del ícono, es desde el principio y cómo eso lo afecta de maneras, ahora sí que hasta yo diría imaginables, y el cómo él tiene que pues superar todo eso, ¿no? Pero que al final, pues la mayor victoria no va a estar en triunfar arriba del octágono, del cuadrilátero, va a estar en levantarse todos los días, en dejar esas peores partes de uno mismo al lado, de superarlas, de enfrentar la derrota, el trauma y hacerlo de manera, pues ahora sí que productiva, por decirlo de alguna manera. En fin, me ha parecido una película que quizá por el ritmo, que es muy pausada, puede llegar a ser un poco aburrida, no, o sea, podría llegar a interpretarse así, pero al mismo tiempo me parece que hay como bastante intención del director, de los actores, por hacer que esto se sienta diferente. Claro, estamos dentro de, ya les dije, un género que es el cine biográfico, las biopics, que suelen ser muy controversiales, pero me ha gustado lo que he visto. Me parece que Benny Safdie ahora en esta nueva etapa creativa que va a atravesar ya dirigiendo películas en solitario, puede hacer cosas interesantes y en general siento que mantiene aspectos clave de su trabajo con su hermano, como lo vi en Good Time o en Uncle James, porque también vemos cómo aquí se retrata el caos, ¿no? En esas dos películas era ver cómo personajes se iban enredando en situaciones que iban de mal en peor, y aquí es diferente, como les digo, porque no estamos viendo una historia de alguien que tome malas decisiones, más bien todo lo contrario, más bien vemos cómo es una historia de las reacciones tardías que tenemos ante cosas, el cómo perder un día quizá no nos va a afectar en ese momento o al día siguiente, pero tarde o temprano nos va a llegar de alguna manera. Y es que aquí lo importante es, o la manera en cómo lo retrata la película, es que el conflicto a superar siempre va a ser el tema de superarse, ¿no? Ese es el cómo nos superamos, el cómo nos levantamos, lo que hace que pues precisamente esta película se sienta especial, porque es algo que atravesamos muchas veces
en la vida, más de una vez diría yo, y que, como lo digo, a veces tiene efecto retardado las cosas que vivimos, los acontecimientos que tenemos que vivir. La película tuvo una gran recepción en el Festival de Venecia, 15 minutos de aplausos, un premio de dirección para Benny Safdie. Muy seguramente veremos compitiendo a Dwayne Johnson en la temporada de premios y a la película en varias categorías. Me ha gustado lo que he visto, me parece que es una película interesante, que desde luego al ser una película biográfica quizá no se sienta tan original, por decirlo de alguna manera, pero que aún así tiene elementos bastante interesantes que como digo, la permiten hacer brillar, hacen que destaque el trabajo de los actores, del director. En fin, antes de repetir algo que ya dije, pues solo los invitaría a que ustedes la vieran, me comentaran qué les ha parecido, eh, si ya la vieron, y pues estaremos hablando de esta película muy seguramente en la temporada de premios. Estoy grabando este video. También en el canal van a poder encontrar una conversación súper interesante que me aventé con mi amigo Seba Santos, precisamente hablando de la película, porque él es gran fan de los hermanos Safdie y hablamos a largo y tendido de la película, del trabajo de los Safdie. Entonces, pues el video posiblemente vaya a estar publicado después de este video, así es que también los invito a verlo. En fin, pues nos estamos viendo, escribiendo y leyendo por aquí. No se olviden de ir al cine, tampoco de ver series. Hasta la próxima.